Hola a todos, bienvenidos a nuestra comunidad de videojuegos. Yo soy el hombre código. Hoy haré un pequeño análisis a la tecnología de Nvidia para desarrolladores y modders llamada RTE Remix. Ya en un video pasado hablé sobre los beneficios que nos prometen. Le dejaré una tarjetita por acá arriba. Pues vamos a iniciar, ¿qué les parece? We built Remix to enable modders with an easy way to make their own RTX remasters of classic games. And today, I'm going to walk us through the workflow for turning RTX on in the Elder Scrolls Morrowind. Ojo, un detalle que no dije. El video que analizaremos, se me pasó al principio decirlo, es el de The Scroll Morrowind, el 3. Un juego ya bastante antiguo, por cierto. By Bethesda Softworks. Let's dive in. The journey starts with a powerful capture tool included in the Remix runtime. When Morrowind detects the presence of Remix, it will utilize it as its primary renderer rather than the original games. By intercepting the rendering process like this, Remix can see the game world. All I have to do now is press the capture button in-game, and the Remix runtime will take a snapshot of everything around me, including the textures, geometry, and lights, and convert those into the Universal Scene Description format, or USD for short. USD is an industry-standard 3D file format that can easily be imported into the Remix application. Si bien nos está explicando un breve resumen de los assets, las herramientas, los objetos que acompañan el juego y cómo la inteligencia artificial a través de su motor podrá renderizar todos los objetos que se muestran en la composición que veremos. This capture tool is perfect for turning a large library of DirectX 8. Miren aquí donde vemos la herramienta previamente. Como es una mesa de trabajo, como una herramienta como el 3ds Maya o algún programa de edición y eso, o el mismo Unreal Engine. And 9 titles into sandboxes you can play in. Let's take my Morrowind capture and open it in the Remix application. As you can see within the Remix toolkit, I can explore the game world in the main viewport here. This is useful to inspect the game objects close up, so I can start thinking about which objects might deserve some work. I can observe lighting and shadows in isolation. Miren acá como él activó una de las opciones del programa donde puedes manipular las luces a su antojo. O sea, ya está dentro del programa. Ya puede empezar a trabajar y a manipular los objetos como él desee que le queden. Helping me see what lights may need work. Mesh mode can help me recognize that this candle is low resolution. Acá nos dice que el motor puede reconocer los objetos a muy baja resolución. Que esto es algo complicado, pero que gracias a la tecnología que posee, el RTX Remix puede recalar los objetos de baja resolución, como esas velas mostradas. And needs updating. Seamlessly being able to inspect my scene, make changes, and preview them without having to launch a game makes the whole process much easier. As noted with the candle, Morrowind Miren lo increíble que es eso. Miren cómo hace un barrillo. Y la inteligencia artificial va reescalando todo, mejorando las texturas, las luces. many low-resolution assets. Here, Remix can help with its powerful AI texture tools. With a single click, Remix posee una tecnología de rescalado impresionante, señores. Él hace un escaneo, es decir, un mapeo de los objetos presentados y lo rescala a alta definición. our AI texture tools can scan every asset and upres the textures by up to 4x. What's more, we can transform the original legacy materials to modern, physically based ones. To do this, we've trained a neural network on thousands of images of games textures
to the point where the AI can look at the single color textures that make up objects in Morrowind and understand what material the object is supposed to be made of. The AI can then construct roughness and normal maps to model that material accurately. Wow, miren ese reflejo del techo, señores, como la luz se refleja de una manera tan natural que es increíble en el apartado cómo mejora las sombras y la iluminación. This retexturing adds additional detail to the objects and makes them react much more realistically to light. With RTX 40 series GPUs, the additional tensor cores make these AI tools. Aquí nos explica el proceso de los tensor core y esas cosas y los derivados de esa tecnología para hacer el recalamiento, que a través de los tensor core de la tarjeta de video y la manipulación que le des a la herramienta, puedes hacer maravillas como esto. Tools run even faster. Many classic games, and Morrowind included, didn't really render the shadows cast from every light. But Remix will convert light sources to work with ray tracing, creating soft and realistic shadows from every light. Wow, vienen como esa escena súper oscura, fuera de escalada, de una forma espectacular. Miran de todo se ilumina de una forma más natural. Esto es increíble, señores. Ya empiezo a fantasear, como ya había dicho anteriormente, cómo los desarrolladores pueden aprovechar esto para traer a la vida esos clásicos del pasado, o los models. This, however, can be a bit of a double-edged sword, as classic games were often built with rendering shortcuts that need to be... Incluso acá podemos ver cómo se mejora drásticamente la distancia de dibujado de los objetos en pantalla. ...addressed in the context of a realistic lighting model. Here, we have a light placed inside of a lantern. In the original game, the light looks great, but when we apply ray tracing, we notice that the light is fully occluded by the surrounding mesh. To fix this, we create a double-sided paper material with emissive properties to give that cool blue color and allow the light to pass through properly. As a final touch, let's create a new light that sits directly on the flame, and now we have accurate shadows even from the fixture propping the lamp up. O sea, acá nos explica que gracias a esa herramienta que vemos que él coloca un pequeño eje, puede controlar la luz a su entorno, puede colocarla como él quiera que se refleje. Esto es muy interesante, porque la luz juega un papel muy importante en los entornos. Using Remix, you can create new lights and change their placement, color, and intensity. O sea que puedes crear nuevas luces y reemplazar las existentes para hacerle un upgrade. You can even add emissive maps and create dynamic lights by attaching them to movable meshes. But it's not complete without adding custom assets. So let's take an asset and remodel it in Maya. Because Remix is built on Nvidia Omniverse, Miren acá ya tiene Maya abierto. O sea, puedes trabajar, exportar tus proyectos desde Maya a Nvidia Remix. O sea, puedes sincronizarlos. Esto agilizará mucho la mesa de trabajo, pero de una forma drástica. Creators can leverage the entire Omniverse platform to reimagine any asset. That includes the Omniverse-connected game development apps like Autodesk's Maya and Adobe's Substance and Photoshop. When manipulating USD files in Omniverse, they're live synced, so you can modify assets and conveniently see the changes live. Ven, como él aquí en 3D Maya, a la mesa le hizo unos cuantos ajustes a la parte de abajo, y eso se refleja automáticamente en el juego, en el entorno, en el Nvidia Remix. O sea, se exporta automáticamente. Sí que tiene una potencia de renderizar brutal. Pero además de esto tiene que tener una buena máquina para poder mover todo esto, ya si eres desarrollador. Live in RTX Remix. You can even use Omniverse's live collaborative capabilities to work with another modder in a scene in real time.
Remix also makes it incredibly easy to add new assets to a scene or switch assets. Miren cómo mejoran esas texturas. Esta textura y esta parte de acá. Vienen ahí. Wow. Pero simplemente avasallador. Miren cómo se le ve. Esos pequeños hilos, esa alfombra desgastada, vieja y arrugada. Simplemente increíble. It will. Watch as I change every instance of an asset across the whole game. With our remaster complete, we can export the full RTX mod and see it in action. The exported mod comprises of all the USD files we've changed, in addition to the RTX Remix runtime. The Remix runtime will switch out the original game assets in real time, all while adding path-traced rendering powered by RTX for beautiful graphics. O sea, todo se renderiza con la GPU. Con estas potentes GPS o GPUs. Después la tarjeta gráfica solo es muy bromeando un poco. A través del RTX de rasterizado, de DLS y los otros componentes de la tarjeta. Más el plus de la herramienta de trabajo te permitirá jugar y hacer y explotar tu creatividad al máximo cuando estés usando la herramienta de RTX y Remix. Más si estás usando otro software de renderizado, ya lo podrás sincronizar y trabajar de una forma mucho más a tu gusto. DLSS 3 to boost frame rates, and Reflex to improve responsiveness into the game. All we have to do is launch the game to start playing. Simplemente espectacular. Lo que la tecnología nos permite hacer actualmente. Every RTX mod with the Remix runtime will let modders and players customize their experience during gameplay from the overlay. For Eso example, se ve muy I real. can globally adjust the Miren cómo se parameterization juegan con la materials luz, on el the reflejo, fly, and tweak physical la volumetric fog, neblina. and just generally change the look of the game, from increasing the number of light bounces to sometimes more profound changes. I can even add post-processing effects like motion blur, bloom, and tone mapping. Remix is an incredibly powerful modding platform, and it was a real joy to build. We can't wait to see what classics and ideas the community will remaster with RTX Remix. Pues ya en un resumen rápido, él nos explica el proceso que usa el motor rack. El motor para recalar la textura, la sombra, las luces, los modelos. El motor se cansa de renderizarlo con gracias a la inteligencia artificial y lo remasteriza. Esto ahorrará mucho tiempo para esos estudios que quieran remasterizar un juego clásico. También para los modders. Esta tecnología es muy beneficiosa y nos muestra la gran versatilidad de su uso. Enhorabuena para los desarrolladores. Nvidia le está diciendo, no se compliquen mis niños. Aquí está su juguete. Úsenlo a su antojo.